iglesia. También has permitido que tus hijos sigan creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora, ayúdanos a continuar firmes adelante de nuevo en este peregrinaje que tenemos a la vida eterna y que nos corresponde a nosotros como tus hijos cada día estar meditando en tu palabra y sobre todo depender de ti. Tú que eres, amado Padre, el soberano del universo y de todas las cosas, el creador, y quien soberanamente tú tienes el control de todas las cosas. Amado Padre, y tú te mueves y mueves a tus hijos como tú lo has decretado en la eternidad pasada, cuando hiciste todas las cosas en tu soberano consejo. Padre, ayúdanos en esta hora a comprender tu palabra, abrir el entendimiento de tus hijos para que ellos comprendan sabiduría. Anhelamos que tú hables a nuestros corazones en este día, amado Padre, no sin antes rogarte que tú perdones nuestras faltas que hemos cometido en este tiempo, por la liviandad del corazón, por los prejuicios del corazón que batallan contra el alma, mirando más las cosas de este mundo y de esta vida que los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. Ayúdanos que no desviemos nuestra mirada de la cruz, que no desviemos nuestra mirada del reino al cual pertenecemos y todo, y con el cuidado que debemos tener de medirlo todo con las cosas de esta vida que no edifican, Señor, sino que traen contiendas, traen celos y traen divisiones. Sabemos esto, Señor mío, para los que actúan conforme a la carne, pero no conforme al Espíritu. Ayúdale a comprender e ilumina el entendimiento de aquellos a que han sido llamados a tu reino, para que vean las cosas espirituales, para que le den el valor que merece tu reino, la predicación y sobre todo este día del Señor. Para aquellos que lo han tomado livianamente y se alejan, Señor, andando en sus propios deseos y buscando sus propias cosas y buscando sus propias necesidades y no mirando la necesidad que hay del evangelismo, de la necesidad que hay de buscar tu rostro, sino mirando muchas veces la paja del hermano y no mirando su propia viga. Ayúdanos, Señor, a entender y confróntanos a través de tu palabra, te lo rogamos, porque creemos que cada domingo el consejo tuyo es abierto a través de tu palabra y predicado y expuesto por tus ministros, aquellos que según tu corazón has dado a la iglesia, aunque ella no se quiera sujetar a ellos. Padre, enséñales, guíalos, amado Espíritu Santo, por todo camino de verdad, y que puedan comprender las sagradas escrituras, no solamente de oídos, sino en su práctica, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, rogándote que te glorifiques en esta hora y en este tiempo para la gloria de Dios Padre y para la gloria de Cristo Jesús. A ti sea la alabanza y a ti sea la gloria, Señor. Te queremos también entregar este tiempo, Señor, en adoración, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, o sea, conforme a lo que tú has dejado escrito, porque tú nos has llamado a adorarte como tú mandas, no como los deseos de nuestro corazón. Tú dices y nos enseñas cómo debemos adorarte, alabarte, cantar himnos a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a entender, ayuda a tu iglesia a despertar, Señor mío, porque vemos un adormecimiento en la iglesia. Despiértalo, Señor, y redarguye los corazones para que comprendan sabiduría, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor unos himnos, teniendo en cuenta que a Él le debemos toda la gloria, a Él le debemos la alabanza. Debemos cantarle
Y gracias al Señor nosotros estamos unidos como iglesia y estamos unidos con Él, somos uno con Cristo. Es por eso que le cantamos al Señor, uno somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Amén. Somos uno en Cristo como iglesia, somos uno. Sabemos que el Señor no va a venir a recoger una denominación. El Señor va a venir por su iglesia donde esté, lógicamente congregándose y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es por eso que como somos uno en Cristo, vemos la protección del Señor y cómo nos guarda, como dice el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es por eso que le cantamos al Señor que Él es nuestro protector. Eres mi protector. Gloria al Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Seré con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, y angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, digo y más fuerte seré con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Guardarás, confiaré en ti. Gloria al Señor. Confiaremos en el Señor siempre. Y como dice la Biblia, ¿no? Diga el débil, fuerte seré, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor de otra manera, que Él nos manda hablando, honrándolo con
nuestros diezmos, ofrendas, como dicen las Escrituras. Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Y añade él: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entendiendo este contexto, es interesante ver la manera en que los filipenses daban para la obra del ministerio, en este caso para la necesidad del apóstol Pablo mientras estuvo en la cárcel. Él declara la forma en que esta comunidad de creyentes daban amor como sacrificio acepto, agradable a Dios, en olor fragante. Y hablando el apóstol Pablo también que el anhelo era que él no buscaba estos regalos, sino más bien que él buscaba el fruto que abundara en la cuenta que hay en los cielos, hermanos. Hay una cuenta en los cielos. Eso es de lo que está hablando el texto, en olor fragante. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Dios, porque por la iglesia que da de corazón para la obra del ministerio, para que el evangelio continúe avanzando, Señor. Sabemos que este es un don que has dado a tu iglesia, y que así como Cristo se entregó en la cruz por nosotros en olor fragante, tu iglesia aprenda a dar para la obra del ministerio. Como dice el apóstol Pablo, Señor, no es que busquemos dádivas, sino que buscamos un fruto que abunde en la cuenta que hay en los cielos de los creyentes. Así que, Padre, te ruego que tú los bendigas, aquellos que de corazón, como creyentes que son, dan para la obra, y sabemos que quien la recibe eres tú, Señor, en los cielos. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por último, vamos a cantar al Señor, hablando de ese amor tan profundo que el Señor tiene por su iglesia, por la cual entregó su vida en la cruz del Calvario, y la entregó para redimirla, porque ella es su esposa. La iglesia es la esposa del Cordero, como dice la Escritura, ataviada. Eso dice el libro de Apocalipsis. Es por eso que le cantamos al Señor: cuán profundo es tu amor, cuán profundo es tu amor. Himno 294. Cuán profundo. Perdón. Cuán profundo es tu amor,
no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor es fiel y el Señor es verdadero y justo. Yo les invito a que estemos, ¿se pueden sentar? No, perdón, estemos en pie de nuevo. Vamos a leer la Biblia, el libro de Efesios. Estamos estudiando el libro de los Efesios. Vamos al capítulo 5. Libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33, y vamos a leerlo en forma antifonal. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén y amén. Y que el Señor bendiga su hermosa y preciosa palabra en esta hora. En el último sermón estamos estudiando Efesios, y quiero recordarle a los que nos escuchan, el libro de Efesios es una carta netamente eclesiológica, habla de la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia que Cristo ha tenido desde la eternidad, los propósitos, su función y la práctica. Estamos en la segunda parte de la carta, el capítulo 5, tiene que ver con esa práctica de la iglesia. Así que en el último sermón veíamos que en esta epístola Pablo ha estado exhortando a la iglesia de cómo hay que conducirse en esta vida como hijos nacidos de nuevo, y esto debemos entender que no solo para la iglesia de Éfeso, sino para toda la iglesia, porque cabe anotar que esta epístola fue una epístola escrita como una carta circulante. Esto quiere decir que es para todas las regiones, para todas las regiones fue escrita por su trasfondo doctrinal para entender qué es la iglesia y su funcionamiento. Ahora, después del llamado a dejar ciertas costumbres y comportamientos que antes se tenían, el apóstol va a hablar de un tema que en la actualidad está descuidado, y diría que es todo un misterio revelado en lo que tiene que ver con la relación entre la iglesia y Cristo y la amonestación de Cristo a la iglesia. Así que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el tema para hoy se llama la iglesia, un compromiso de pareja. La iglesia, un compromiso de pareja. Y nuestro primer encabezado tiene que ver con la conducta de Cristo, la conducta que Cristo demanda obedecer a su iglesia. La conducta que Cristo demanda obedecer a su iglesia. Entonces aquí la escritura habla primero de un sometimiento mutuo, y esto abarca a toda la congregación de creyentes como iglesia. Así que va de lo general a lo particular. Capítulo 21 del versículo 5 de Efesios. El capítulo 5 del versículo 21 del libro de los Efesios. Me perdonan, hermano, tengo que cruzar los cables a veces. Dice el apóstol: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora que hay algo importante que a veces al exponer este tema de lo que vamos a tratar hoy, se saca de contexto, y aquí está hablando de un sometimiento en primera instancia, hablando de toda la congregación de creyentes. Él va a ir de lo general a lo particular. ¿De qué manera lo va a hacer? El apóstol Pablo, hablando de ese sometimiento, lo va a hablar en un orden de importancia, y sobre todo empezando de lo más visible en relación con Cristo, para entender nuestra relación con Él y su iglesia, y asimismo aplicarla con relación en el matrimonio. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay algo interesante a destacar. Muchas cosas podemos hablar de este texto. En primera instancia, llama la atención a las esposas en el orden de sujeción conyugal, y sabemos que la sujeción se debe ser voluntaria y en amor, por lo que dice el texto siguiente, ¿no? Ahora debemos destacar que el texto dice que la sujeción es a su propio esposo y no a otro. Esto significa que no hay otra persona que pueda someter voluntariamente a la esposa
aunque se trate de la misma iglesia local. Está hablando de un sometimiento voluntario a su propio esposo y a nadie más. Porque el apóstol Pablo enfatiza esto de que sea su propio esposo. ¿Por qué? Porque el someterse a otro hombre es semejante a serle infiel. Es sometimiento en amor voluntario y conyugal. Eso habla de la lealtad y fidelidad a su esposo. ¿Qué quiere decir esto? Y escuchen lo que continúa diciendo en el texto. Dice, como al Señor, como al Señor. Así que al decir esta frase, el apóstol Pablo, nadie se sujeta a otro Señor, porque eso sería idolatría y adulterio. Está haciendo una comparación de la iglesia o la relación conyugal como la iglesia con Cristo. Cristo es nuestro Señor y a Él le debemos esa lealtad y fidelidad y rendición y sujeción. Así que al decir esta frase, nadie se sujeta a otro Señor, porque eso sería idolatría y adulterio. Sería glorificar a otro Dios y no al Señor, al quien adoramos. Esa es la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Mire lo que dice Isaías 42:8. Por eso las palabras que el Señor habla a Isaías para que él hable y exhorte al pueblo de Israel por su idolatría. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí está mostrando al Dios de gloria, al Dios que el pueblo de Israel le debe culto, le debe honra, le debe sujeción y le debe obediencia. No otro Señor fuera de él. Otro Señor fuera de Dios es idolatría, es infidelidad. El sometimiento y sujeción es rendición y obediencia. Está claro que el matrimonio nos une en una sola carne, así como Cristo y su iglesia, como la novia, son un solo cuerpo. De eso se trata la analogía de Pablo en esta relación de sujeción. Y lo dicen los versículos siguientes dando las razones. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el tema aquí en la carta a los Efesios está hablando de la iglesia, y aquí el apóstol Pablo está dando una analogía de cómo debe ser la relación, no solamente con el matrimonio, sino la relación de la iglesia con Cristo. Debe ser semejante. Aquí, diferente a lo que algunos enseñan erróneamente, haciendo una analogía e inferencia con respecto a que el hombre es cabeza, dicen que la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Eso es un error. ¿Por qué razón? Porque aquí el texto ni lo infiere y mucho menos lo dice, porque es explícito en decir el apóstol en que el que es cabeza es el hombre, y habla de la mujer como su cuerpo, no como su cuello. Habla como su cuerpo. ¿Por qué? La relación la hace con Cristo siendo cabeza y la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Lo ven? Es así de claro. Lo que habíamos escuchado en alguna oportunidad de que la mujer era un cuello, eso está mal interpretado y mal aplicado, hermanos. En el caso que fuera el cuello es quien mueve la cabeza. Entonces la mujer tendría potestad sobre el hombre y dominio sobre el hombre. Lo que nos muestra es que el hombre es quien dirige y la mujer va a recibir todo lo que el hombre decida. En este caso está hablando el apóstol Pablo con referencia a lo que habla Cristo como salvación. Está hablando de dirección y protección de ella. Dirección y protección de ella. Porque lo que hace la cabeza es estar pendiente de lo que sucede en el cuerpo.
Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo de Cristo se somete en obediencia en fe, depositando toda su confianza en sus fieles promesas. Recordemos, Cristo es la cabeza y nos ha dado muchas promesas y nuestra fe está depositada en las promesas que el Señor nos ha dado y más particularmente en la esperanza que tenemos de resurrección y en ese retorno del Señor Jesucristo. Lo anhelamos en nuestro corazón, anhelamos una eternidad con Él. Entonces el apóstol Pablo dice a las mujeres que se sometan así en amor, confiando en sus esposos, como Cristo amó la iglesia, ¿cierto? Porque el hombre es la cabeza. Ahora, el paralelo de sujeción es comparable a la iglesia con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 24 lo dice. Así que, y acá hay algo interesante, como la iglesia está sujeta a Cristo, y vamos a subrayar la siguiente frase, así también, o de la misma manera, o de la misma forma, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice en todo. Aquí vemos la importancia de que una persona se sujete al esposo. Y vemos hogares en que es al contrario, hermanos. Ahí sí podemos decir que ahí la mujer es el cuello. Entonces, es al contrario, el esposo hace todo lo que la esposa manda. Lo vemos. Esto es una distorsión de lo establecido por Dios, porque sería semejante a lo que vemos hoy en donde el evangelio está distorsionado, donde Dios debe hacer todo lo que las personas le mandan o los falsos ministros le dan órdenes a Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la distorsión, porque aquí lo que está haciendo el apóstol es comparando el matrimonio con la iglesia y su función con la iglesia. La iglesia está totalmente sujeta a Cristo. En esos lugares, en lugares donde toman al Señor y le dan permiso de entrar o planean reuniones particulares en un día que tienen que ser de milagros. O sea, ellos controlan a Dios. Eso es una distorsión. Eso es una distorsión. Donde Dios debe hacer lo que las personas le mandan, ¿cierto? Eso sería una aberración. Es una aberración. Es lo que muestra claramente el texto analizando su comparación iglesia y esposa. Ahí lo vemos. La exhortación a las esposas no es un regaño, es una corrección a meditar en ese principio para guardar el orden puesto por Dios. Miren lo que nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Él habla también de estas cosas. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Acá hay algo hermoso que muestra el Señor para las mujeres, hermanos, y el privilegio, queridas hermanas, de lo que es sujetarse a su marido. Habla que la conducta es como un vestido, porque en el contexto lo vemos, habla del atavío de las mujeres, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y Pedro dice que Sara y las mujeres santas en su tiempo, en ese tiempo, esperaban en Dios con sujeción a sus esposos. Lo vemos ahí. La hermosura de la sujeción de una mujer a su marido es lo mismo que ver la iglesia sometida en obediencia a su Señor Jesucristo. Es hermoso.
Es hermoso, hermanos, si nos gozamos. Los ministros cuando ven la iglesia que marcha bien en obediencia, cuando la iglesia desobedece, hay un dolor profundo en nuestro corazón. Hay un dolor profundo. De la misma manera lo vemos en los hogares, hermanos. Este es el paralelo que hace el apóstol Pablo. Esposas, linaje de Sara sois, lo que dice el texto, quien fue una sola carne con Abraham y por tanto linaje del patriarca sois. Eso es lo que vemos en ese contexto. Es hermoso, es hermoso. Ustedes son hijas de Sara, un ejemplo de ellas. Prácticamente el apóstol dice, sigan ese ejemplo. Es hermoso. Ella esperaba en Dios, diciéndole a su marido, Señor, hablando del Señor Jesucristo, nosotros como iglesia, a él le decimos Señor. Es por esta razón que el adulterio, hermanos, el adulterio es una traición, como esta analogía indica. Es una traición a tu fe, es una traición a Cristo mismo. Eso es el adulterio. Y muchos actualmente, aunque lo están cometiendo, y estoy hablando de la misma iglesia, hermanos, creen que hablando un lenguaje espiritual o religioso o enviando mensajitos religiosos ya están bien con Dios. No, están traicionando la fe en Cristo y están traicionando al Señor por un ídolo. Esto nos lleva al segundo punto. El sometimiento mutuo que Cristo manda a su iglesia. El sometimiento mutuo que Cristo manda a su iglesia. Así que después de que Pablo habla de esta sujeción, ahora trata el amor en esa sujeción de la contraparte. Estoy hablando del esposo. El amor, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la primera parte vimos mujeres que se sometan a sus maridos, así como Cristo lo hizo, como la iglesia a Cristo, ¿no es cierto? Hay un ejemplo. Aquí está hablando ahora así como Cristo amó, en la contraparte, a los esposos, amen a sus esposas, amen a sus mujeres. ¿De qué está hablando el texto? Aunque esta exposición que estamos haciendo en el día de hoy, yo no estoy haciendo una exposición temática, no es temática con referencia al matrimonio, pero quiero destacar que el matrimonio está directamente relacionado aquí con el amor de Cristo por su iglesia, como lo describe Pablo. Y el mandamiento es ahora a los esposos que a estas esposas que se sujetan como la iglesia a Cristo, deben amarlas de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Y lo subrayo, hermanos. Deben amar a sus esposas de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Así que Pablo hace esa comparativa por cuanto la salvación es un acto de amor. Y la más grande manifestación del amor la vemos ahí, como Cristo amó la iglesia, dice el apóstol Pablo. Pablo dice, como en los versículos siguientes, es amar a su esposa, y va a decir primero, para poder comprender el alcance del amor, ¿qué debe tener un esposo a su esposa? Como lo hizo Cristo, porque lo hizo por su iglesia. Versículo 26 y 27. Mire las palabras de Pablo. Para santificarla. ¿Cómo lo hizo Cristo? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren la dedicación
que debemos tener nosotros como esposos para santificarla. Es lo primero que muestra el apóstol Pablo. Un proceso que el Señor hace toda la vida con nosotros como iglesia, y de la misma manera diariamente convivimos nosotros con nuestras esposas y nos relacionamos santificándolas con nuestros actos, palabras, detalles, y aún seguiremos toda la vida al lado de ellas, entendiéndolas, ayudándolas y cuidándolas. Eso es lo que es un amor sacrificial y sometiendo, un amor sacrificial y sometiendo o sometimiento en amor. Estamos hablando de someter los unos a los otros, de lo general a lo particular. Aquí estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando del matrimonio como ejemplo de cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Cristo lo hizo por su imperfecta iglesia, por amor y elección soberana. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Y si ustedes meditan en lo que eran antes, en el pasado, hermanos, nosotros no éramos unas santas palomas, hermanos. Y así mismo nos amó y nos llamó y nos santificó el Señor, habiéndonos purificado, dice, por el agua, por la palabra de Dios. Nosotros, como esposos, también somos iglesia. Y miren, miren, acá hay algo interesante. No solo somos iglesia, sino somos también esposa de Cristo como iglesia. Nosotros, los hombres, también. Pero el Señor nos da esa analogía para que el cumplimiento del mandamiento en la creación de fructificad y multiplicaos, lo aprendemos de Cristo a amar a la iglesia, amando a nuestras esposas sin prejuicios ni condiciones. Es un amor incondicional también. Nosotros no somos santas palomas. Diariamente tenemos que ir delante del trono de la gracia, declarar nuestros pecados, a confesarlos, hermanos. No somos santas palomas, pero aún así tenemos el ejemplo de Cristo. Amor incondicional. Cristo nos santifica por medio de la palabra y nos preserva. Así que en la relación de este esposo debe ser como Cristo con la iglesia. Ese es el ejemplo. Conducirla, protegerla, cuidarla, amándola para cuidando la santidad de ella y la nuestra. El paralelo lo dicen los siguientes textos, versículo 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo que el marido es cabeza de la iglesia, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, al igual que nosotros somos la cabeza y nuestra esposa es como nuestro cuerpo. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El que ama a su mujer, y aquí lo dice, ¿no? A sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y creo que esto es una cachetada para aquellos que desprecian a sus esposas y las abandonan, hermanos. No se aman ellos mismos, se odian. Versículo 29. Porque nadie aborreció, y aquí lo dice el apóstol Pablo, y creo que lo dice para los que abandonan a sus esposas. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y noten las palabras de Pablo, no solo la sustenta, sino la cuida, como también Cristo a la iglesia. Noten los paralelos de Pablo: matrimonio, Cristo; matrimonio, iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. De la carne y los huesos ¿de quién? De Cristo, la iglesia. Asimismo, la esposa para el marido. Esto nos lleva a hacer una conciencia, hermanos, maridos, de cómo miras a tu esposa. Aquí el apóstol Pablo dice, así también, maridos, imitadores de Cristo en el trato y cuidado de nuestras esposas. Como somos una sola carne, es como a nosotros mismos. Así como Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia, de la misma manera debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Esta comparativa nos lleva a pensar la importancia de entender estas palabras, porque lo más parecido a la relación que debemos tener con Cristo y que tiene Cristo con la iglesia se refleja en la relación conyugal, en la relación de matrimonio. En la iglesia, cuando no hay un orden doctrinal establecido, esa comunidad va a estar llena de conflictos doctrinales que se van a reflejar en sus conductas frente no solo a la vida cotidiana, sino a su propia vida en el hogar. Así que el amor en la relación de pareja es el reflejo del amor que entiendes que tiene Cristo por su iglesia. Así como hablas con tu esposa, ¿crees tú que Dios te habla a ti? Y Pablo concluye este segmento del sometimiento en amor con lo dicho por el Señor en el Génesis acerca del matrimonio. Y esto nos lleva al tercer y último encabezado, el misterio del sometimiento al amor. El misterio del sometimiento al amor, versículo 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Vemos de nuevo la analogía que hace Pablo y esa comparación. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo está hablando de lo que Dios estableció desde el principio en el Génesis, el orden establecido para mostrar la relación de Cristo con su iglesia, y fue con la bendita institución del matrimonio y Dios como testigo quien los une. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿A qué se les está pareciendo esto, hermanos? Y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al meditar en el versículo 22 y 23 que acabo de leer, ustedes notan que es lo mismo de lo que está hablando Pablo en el versículo 30. Exactamente lo mismo. Él dice, porque somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Lo ven? Es idéntico, hermanos. Y está hablando de Cristo. Y está hablando de la iglesia en su relación con Cristo. Que somos uno en unidad con Cristo, siendo en nuestra cabeza, poniendo el ejemplo de cómo debemos amar.
Dios tomó de la costilla, ¿cierto? ¿Qué fue la costilla? ¿Es un hueso? De la costilla de Adán, y Cristo como el segundo Adán, somos de sus huesos, en la metáfora de la que está hablando Pablo, la institución de ser una sola carne en evidencia desde el principio de la creación, mostrándonos el Señor a futuro, la unión con Cristo y, la restauración del Edén. Lo estamos viendo muy claro ahí. El contexto citado por Pablo en esta institución sacra que evidencia la relación de Dios con su pueblo y de Cristo con su iglesia claramente como testimonio al mundo. Por eso es que no tienen excusa los malos, siendo la iglesia de Jesucristo la representante visible en la tierra del reino de los cielos. ¿Qué concluimos y aplicamos? Bueno, hermanos, que según sea nuestro matrimonio, así mismo es nuestra relación con el Señor. Eso es lo que podemos ver en el texto. No podemos estar divididos con nuestro cónyuge y bien con el Señor. Eso no concilia. No concilia. El apóstol Pedro lo dice de esta manera para las esposas. Asimismo, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, y escuchen bien, amadas hermanas, esposas, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Prácticamente el apóstol Pedro está diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo. En el contexto, el apóstol toma como ejemplo a Sara, la esposa de Abraham, y exhorta a la sujeción para que el testimonio de los de afuera, para que ellos crean en que crean no en palabras, sino solamente viendo la conducta de las esposas. Por esta razón, lo que se conoce hoy como el feminismo es una alteración a lo establecido por Dios y es totalmente diabólico, hermanos. Irrumpe con el mandamiento de ser una sola carne en amor, porque las mujeres ya no quieren casarse o sujetarse al marido como el Señor lo manda, y más aún se le añade el multiplicaos y llenad la tierra, no lo quieren adoptar. Esto sumándole al no matarás, aprobando la ley del aborto de niños que están cumpliendo con el mandamiento en función de fructificar y llenar la tierra, pero son asesinados en el vientre con el argumento que deciden por su cuerpo estas mujeres, siendo esto una inconsistencia o incoherencia, porque un niño no es tu cuerpo. Un niño es un ser entretejido en la matriz por Dios. Salmo 139, versículo 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Palabras del rey David en el libro de los Salmos. De mi embrión, no el embrión de mi mamá, mi embrión
Fui entretejido en el vientre. Mi mamá no me entretejió. Fue Dios mismo que está diciéndola aquí el rey David. Fui entretejido. Fui formado. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas. Fue la creación de Dios en ese libro de la vida, decretado por el soberano y majestuoso Señor, nuestro monarca. Todas aquellas cosas que me fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ¿quién las formó? Dios. Así que estas mujeres que dicen que deciden por su cuerpo, no es su cuerpo, es el cuerpo que está formando Dios en su matriz. Y lo más bochornoso, ¿saben qué es, hermanos? ¿Saben qué es lo más bochornoso y triste? Es que hay algunos de estos grupos que se dicen creyentes en Dios, pero comparten estas decisiones depravadas, convirtiéndose en cómplices de estas abominaciones y crímenes. Ellos darán cuenta a Dios. Ellos darán cuenta al Dios de la Biblia que condena estas conductas y estas acciones. Por eso, amadas esposas de la fe en Cristo, no dejen que este siglo oscuro y lleno de información influencien su manera de pensar en Cristo. Amadas, respetuosas y sujetas como al Señor. Para los esposos, el apóstol Pedro continúa hablando, versículo 7 del capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay, hermanos, una advertencia a los esposos. El deber de los esposos es, como el Señor amó a su iglesia, dice el apóstol, que vivamos con sabiduría y honrándolas por su fragilidad, porque ellas son coherederas de la gracia. Y hay una advertencia del apóstol para nuestra conducta, para con nuestras esposas. Hay una advertencia en este texto. No lo hay para la mujer. La hay para el hombre, por ser cabeza, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa es la advertencia. Así que, hermanos, examinemos la conducta para con nuestras esposas, porque no podemos decir que estamos bien con el Señor mientras no hemos arreglado nuestros asuntos con nuestras esposas. Tenemos que hacerlo. También del pasaje que hemos estudiado, que los recasados lo vemos en la iglesia, mientras sus esposas viven, vemos estos casos y no atienden a estas palabras que ellos mismos leen. Están maltratando el mandamiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Es como dice Pablo a los Corintios, capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, no de otra manera. Y primeramente debe haber fallecido uno de los dos para poder casar de nuevo. Lamentablemente hay ministros que lo hacen y hay algunos recasados que están predicando en los púlpitos en este momento y multitudes lo siguen y dicen amén a todo lo que dicen. Aquí el texto dice que está ligada o ligado. Esto aplica para los dos, lógicamente. Esto aplica también para el marido. No entiendo cómo recasan en la iglesia si están ligados con la persona que vive. Están cometiendo un sacrilegio a conciencia. También darán cuenta al Señor.
también darán cuenta al Señor. Hoy, los hombres cambian de esposa como cambiar de zapatos, hermanos. La esposa es un utensilio más. No es así en Cristo. Hasta que la muerte nos separe. Y en el transcurrir a lo largo de la vida, me debo ocupar de cuidarla, protegerla, amándola. Tendremos contradicciones, tendremos discusiones, tendremos algunas diferencias y aún habrá momentos difíciles en la relación que habrá que sortear, pero mi actitud hacia ella, amados maridos, mi actitud hacia ella será que en medio de todas estas pruebas yo debo santificarla, comprenderla, perdonarla, orientarla, enseñarle y amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, primero que todo te ruego que nos perdones a nosotros como esposos por tener conductas indebidas con ellas, Señor, y en muchas ocasiones sacar excusas de nuestro comportamiento y conducta. Señor, perdónanos, amado Dios. Tenemos el mejor ejemplo en Cristo, como amó a su iglesia, de la misma manera que debemos tomarla nosotros como servidores de Cristo y miembros de su reino con nuestras esposas, de la manera en que Cristo amó su iglesia, que nosotros amemos a nuestras esposas, honrándolas, Señor, y santificándolas. Perdónanos la dureza de nuestro corazón y ayúdanos a comprender todas estas cosas que tú nos hablas a través de tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que también ayudes a nuestras esposas, aquellas que aún no se sujetan o no habían entendido cuál es su rol, su papel frente a la iglesia y frente a sus maridos. Y hoy nos has dado más claridad de esto, Señor, y te doy gloria y te doy alabanza, amado Padre, sujeción en amor, en santificación, los unos y los otros, tanto los esposos como las esposas. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una doxología para entregarle este tiempo al Señor. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos veremos de hoy en 8. Dios los guarde.